En una tarde, me encontraba manejando de vuelta a casa desde mi trabajo, siguiendo el camino habitual que tomo para llegar a mi hogar. Es muy probable que fueran alrededor de las 12:15 de la madrugada cuando me retiré, dado que había salido cerca de la medianoche. La localidad donde vivo está repleta de árboles en todos los rincones, y la zona cuenta con poca población y escasas viviendas. Es sumamente tranquilo y uniforme. Me encontraba en ese sendero, que se hallaba a una corta distancia de mi hogar, con un campo de maíz a un lado y un bosque al otro. Tenía el techo de mi descapotable bajado ya que la temperatura rondaba los 75 grados y estábamos en plena época estival. Mientras manejaba por la vía a unos 50 millas por hora, de repente oí a una mujer gritar tan fuerte que me puso la piel de gallina. No obstante, no logré identificar desde qué dirección se aproximaba el vehículo en la carretera. Simplemente al presionar el pedal del freno y estar atento, logré detener el automóvil de manera abrupta. Desde el costado izquierdo del bosque resonaban los lamentos de una mujer, clamando desesperadamente por auxilio. Descendí de mi automóvil y de inmediato extraje la porra del asiento trasero de mi vehículo. Caminé hacia el bosque y lancé un fuerte grito, indagando si había presencia humana en las cercanías. La dama reaccionó de inmediato expresando: «Te pido ayuda, por favor». En ese instante, empecé a correr en dirección al bosque, apartando todas las ramas y pequeñas ramitas que obstaculizaban mi trayecto. Con el propósito de ubicar a la mujer, le indiqué que continuara gritando sin cesar hasta dar con su paradero. Cada 10 segundos aproximadamente, su voz resonaba con un desesperado «auxilio», y yo me apresuraba hacia ella, corriendo y respondiendo en voz alta hasta llegar a su lado. No obstante, enseguida noté que los alaridos de la mujer no parecían aproximarse ni intensificarse, sin importar lo profundo que me adentrara en el bosque. Desde el comienzo, esta fue la situación. Aunque retrocedía velozmente hacia los gritos, estos permanecían a una distancia constante. En caso de que, siempre se encontraban a la misma distancia. Exclamé: «Háblame de tu ubicación». Y alrededor de 5 segundos más tarde, la dama exclamó: «¡Socorro!», una vez más. Estaba seguro de que ella corría riesgo. Al llegar a una parada total, en este momento, no me gustó en lo más mínimo. Empecé a sentir que me encontraba al borde de caer en una posible trampa. Justo después de girar, empecé a correr de vuelta en la misma dirección de la que venía. Mientras manejaba, las luces de mi vehículo destellaban hasta que las divisé junto a la carretera, ocultas tras los árboles. Seguí corriendo hasta que logré divisarlos. Continué oyendo los alaridos de la dama a lo largo de todo el camino de vuelta. No obstante, permanecían a la misma distancia, sin importar cuán cerca estuviera de mi automóvil. Daba la impresión de que ella me estaba siguiendo a mí también, aunque yo me acercaba. ¿Podría ser que alguien me estuviera persiguiendo? En medio de un profundo pánico, subí rápidamente a mi auto y me alejé a toda prisa de la escena, con el objetivo de notificar a las autoridades en caso de que decidieran iniciar una investigación. Llamé al número de emergencias 911. A pesar de esa situación, no pensaba permanecer en ese lugar debido a mi cansancio extremo. Tras compartir con algunos buenos amigos y familiares la experiencia tan extraña, me sentía listo para seguir adelante con el resto de mi vida. Una semana más tarde, me topé con una noticia que me revolvió el estómago. Un hombre paseando a su perro encontró el cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 30 años en el bosque. En una extraña vuelta de los sucesos, no se detectaron señales de actividad delictiva de ningún tipo. En la misma área amplia donde se oyeron los gritos, el sitio donde se esperaba encontrar el cadáver también se encontraba en esa misma zona extensa. Aunque la extensión del bosque es considerable, me resulta difícil no considerar que sería sumamente inusual si eso ocurriera.
Estaba de camino de Brooklyn para pasar el fin de semana practicando snowboard en la cabaña de mi amigo John en Vermont. Estaba conduciendo un BMW Serie 3 del 2013 y un Ford F-150 del 2006 esa noche en particular cuando ocurrió el evento. Mi equipo de snowboard estaba en la caja de la camioneta. En este momento, estaba a quizás 45 minutos de la cabaña de mi amigo. Eran casi las 10 de la noche. Había nieve en estas carreteras, y estaba completamente oscuro. No había muy pocos otros coches en la carretera a esa hora, excepto el mío. Había recuperado mi camioneta del taller hace unas semanas. Tuve problemas con ese camión todo el tiempo, y esa noche no fue la excepción. En la ruta más silenciosa y oscura a la peor hora posible, mi motor se sobrecalentó y entró en la zona roja sin previo aviso. Frené, me detuve y esperé a que se enfriara de nuevo. Empecé a conducir de nuevo después de eso, pero aún así, el motor se estaba sobrecalentando y la aguja había vuelto a la zona roja. El camión necesitaba ser detenido y apagado. En la oscuridad y la nieve, intenté determinar el problema bajo el capó, pero no tuve éxito. Yo necesitaba escuchar de mí. Este camino específico no tenía señal de T-Mobile. No pude ni siquiera pedir ayuda. Pensé que era un momento de metedura de pata. Me subí a la camioneta para intentarlo de nuevo y mientras estaba en marcha, para al menos calentar un poco. No parecía sobrecalentarse mientras estaba en ralentí. Intenté conducir de nuevo, pero el problema persistió, así que tuve que esperar más de 10 minutos para ver un vehículo que pasara. Abrí la puerta, moví los brazos y encendí las luces de emergencia. El coche que pasaba se detuvo. El coche era un pequeño Toyota. El hombre bajó su ventana y le agradecí por detenerse, pidiéndole usar su teléfono. Sí, ¿qué pasó?, preguntó. Le dije que mi camioneta se estaba sobrecalentando y no se podía conducir. Entonces me preguntó si estaba solo. Respondí con una breve pausa. Sí. Se estiró para alcanzar su teléfono y me lo entregó. Debió ser un local porque tenía barras. Le pedí consejo a mi amigo John, que estaba contestando el teléfono. Él dijo que si llamaba a esta empresa de remolque local específica, vendrían a recogerme. Él prometió venir una vez que le informara exactamente dónde estaba. Luego llamé a la empresa de remolque, y él suplicó por ayuda. Estaba hablando por teléfono con el hombre en su coche, mirándome todo el tiempo. Sin embargo, traté de no mirar atrás. Después de mis llamadas, agradecí al hombre y le devolví su teléfono. Con un de nada, dijo antes de subir la ventana y conducir en la noche por la carretera cubierta de nieve. Vi sus luces traseras apagarse por completo mientras descendía por el pico de la empinada carretera que tenía delante. Una vez más, estaba solo. Regresé a mi camioneta que estaba en marcha y calentita. Apagué los faros por un momento para que supieras lo oscuro que estaba afuera. Era una oscuridad total, y no quiero sonar dramático al decir que no podía ver ni un centímetro más allá de las ventanas. Me senté en la camioneta y esperé. No había nada que pudiera hacer que necesitara una conexión a Internet. Pasé 20 minutos jugando en mi teléfono hasta que algo golpeó de repente la ventana del lado del pasajero con un fuerte estruendo. Sentí como si estuviera saltando por la ventana mientras la miraba. Los faros solo iluminaban los costados del coche, y estaba demasiado oscuro para distinguir algo sobre la persona. La voz de un hombre comenzó a suplicar ayuda. Él estaba gritando que tenía frío y que debería abrir la puerta. Él estaba tratando de abrir la puerta por sí mismo, pero lo escuché fallar ya que estaba cerrada con llave. Mi linterna no fue particularmente efectiva para revelar quién estaba afuera cuando la lancé contra la ventana. Lo único que pude distinguir fue a un hombre con una capucha sobre la cabeza y un gran abrigo negro. «¿Qué pasa?», respondí con un grito propio. El misterioso hombre afuera respondió, diciendo que estaba desorientado, atrapado y necesitaba salir del frío. Tenía mis dudas al respecto. Temblando, me senté allí,
tratando de pensar en algo que pudiera preguntarle para demostrar que no era alguien que pretendía hacerme daño. Él comenzó a intentar abrir la puerta cerrada de manera agresiva antes de que pudiera siquiera pensar en algo que decir. Luego golpeó el cristal aún más fuerte mientras seguía gritando por ayuda. En el calor del momento, decidí confiar en mi intuición. Se dio cuenta de esto cuando activé la transmisión en la camioneta y aumentó sus intentos de romper la ventana. Puse el camión en la carretera y lo aceleré a 30 millas por hora, completamente inconsciente del daño que seguramente le estaba haciendo al motor sobrecalentado. Pero entonces vi algo que hizo palpitar mi corazón, ya que me tomó por sorpresa. Al llegar a la cima de la colina en el viaje, noté luces traseras acercándose reflejadas en el costado de la carretera. Al pasar junto al coche estacionado, me di cuenta de que el hombre estaba conduciendo el mismo Toyota de antes. Reduje la velocidad y bajé la ventana, pero no pude ver si el hombre estaba dentro del coche. Parecía que el coche estaba vacío. Durante un breve periodo, miré por la ventana detrás del coche y noté huellas en la nieve que mis luces traseras iluminaban. Esto probó que el hombre que golpeaba mi ventana era él, y que estaba tratando de engañarme para que abriera la puerta y pudiera hacer lo que fuera que tenía que hacer. Conduje mi camioneta a pesar de que sabía que estaba rompiendo el motor porque, en ese momento, no me importaba un comino. Después de unos minutos, vi luces de coche viniendo en la dirección contraria. Quería gritar de alegría cuando me di cuenta de que era la grúa. Agité mis luces y él se hizo a un lado. Tan pronto como el conductor salió, le conté lo que había sucedido. Dije que no podía ver, y él bromeó sobre no llegar a tiempo. También preguntó si el hombre llevaba un arma o algo más. Él comentó: «Bueno, entonces es mejor que terminemos esto rápido», en respuesta. En los 15 minutos aproximadamente que le tomó enganchar el coche, el Toyota nunca nos pasó. Esta podría haber sido la razón por la que se dio la vuelta y se fue en la otra dirección. Usando el teléfono del conductor de la grúa, le di a John otra llamada y le indiqué que simplemente viniera al taller de carrocería. En resumen, la bomba de agua defectuosa de mi camioneta fue reparada por el taller, lo que evitó el sobrecalentamiento, y John y yo fuimos a hacer snowboard de nuevo ese fin de semana. Vendí la camioneta unas semanas después. Me alegra no haber bajado la ventana ni haber dejado entrar al hombre que intentaba meterse en mi coche. En ese caso, podría haber sido asesinado y nadie jamás habría sabido quién lo hizo. Tuve a mi primera novia cuando tenía 17 años. En ese momento estaba viviendo con mi madre, ya que mis padres se habían separado cuando yo tenía 11 años. Un día decidí invitar a salir a mi novia, y ella aceptó amablemente mi invitación. Su trabajo era en un Starbucks, y el mío en la tienda de comestibles del vecindario. Ambos teníamos trabajos. Estábamos trabajando en turnos de día en la misma instalación y en nuestro último año de secundaria. Como era viernes y no teníamos mucho trabajo escolar ese día, la invité a salir en una cita. Mi novia y yo fuimos a un pequeño restaurante a 10 minutos de mi casa después de que la recogí de su apartamento tras el trabajo. Mi única opción de comida asequible en ese momento era el restaurante. Pasé un tiempo con ella en su residencia después de que terminamos nuestra comida. Fuimos a cenar después de eso. Para entonces, se estaba oscureciendo mucho. Ella dijo que no creía que nuestra noche de cita durara mucho, y yo le dije que no podía llevarla a otro lugar que costara dinero. Tomamos la decisión de hacer un paseo nocturno después de mucha consideración. Después de pasar por el pueblo, continuamos por una ruta a través del bosque que estaba completamente abandonada. Finalmente, el asfalto se terminó y estábamos conduciendo por un camino de grava. La urgencia de ir al baño era un deseo horrible. Mi pareja pensó que debería ir al baño tan pronto como se lo dije. Detuvimos el coche y ambos salimos. Había un olor horrible que era imposible de describir tan pronto como salimos del coche, por alguna razón. La explicación que di fue que otra persona se había detenido para atender sus necesidades. Mi novia se atragantó con algo tan desagradable.
Le dije que volveríamos al coche para hacer el corto trayecto de regreso al pueblo después de usar el baño. El lugar más fácil para aliviarse era en un espacio compacto y nivelado. Luego regresamos a mi coche después de completar nuestra tarea. Notamos un alboroto a nuestra izquierda. Sin embargo, mientras regresábamos, me sonó como una ramita rompiéndose. Pensando que era un animal, rápidamente huimos hacia mi coche. Después de terminar nuestra sesión en el urinario, mi compañero y yo escuchamos un grito que sonaba como si viniera del dolor o del pánico. Antes de que pudiera siquiera abrir la puerta de mi coche, sucedió. Le dije a mi novia que podía entrar en mi coche mientras yo iba a investigar. A pesar de sus súplicas para que no lo hiciera, cumplí su petición. Era su intención sentirse más segura al cerrar las puertas con llave. Escuché la llamada de nuevo mientras miraba hacia donde estábamos de pie. Me di cuenta de que mi valentía para ir a buscarlo había desaparecido por completo tan pronto como lo escuché desde una distancia mucho más cercana. Pero cuando lo escuché, sonó como si viniera de la misma dirección de donde mi novia y yo habíamos oído romperse la ramita antes. Activando el flash de mi teléfono, tomé una foto del entorno en lugar de dirigirme en esa dirección. El flash se encendió y vi a un hombre de pie justo frente a mí, con una lona azul sobre su camisa blanca de rayas negras. Era todo lo que podía hacer para mantenerse allí. Inmediatamente me dirigí al coche tan pronto como lo noté. Me subí a mi coche, cambié a la marcha adelante y pisé a fondo el acelerador después de abrir las puertas. Sobre lo que había sucedido, mi novia me estaba haciendo preguntas. Mi miedo era evidente para ella. Le di la seguridad de que lo explicaré más tarde. Posteriormente, regresamos a la casa de mi novia después de volver a la zona menos deseable de la ciudad. Cuando finalmente entramos en la casa, fuimos a su habitación. Le dije lo que había visto en ese mismo momento. Un hombre estaba de pie allí con una lona azul frente a él. Su reacción cuando le mostré la foto fue la misma que la mía: miedo. Respondimos de exactamente la misma manera. Como ambos nos sentíamos aprensivos, era viernes y no teníamos trabajo ni escuela al día siguiente, ella decidió dejarme quedarme a pasar la noche. Lo más aterrador que he experimentado en mi vida fue definitivamente eso. Aunque ya no estamos juntos, nuestra amistad sigue siendo fuerte. Ahora, con 22 y 23 años, seguimos siendo muy buenos amigos.